Alicia Mata, queremos darle la bienvenida para que pasen al escenario y disfrutar de la charla de agua que nos va a dar. Buenos días a todos, un gusto tenerlos aquí, bienvenidos. La verdad que para mí es un súper honor poder estar aquí en Creative Mornings. Yo a Creative Mornings le tengo mucho cariño, la verdad que vi el proyecto desde que inició en enero y la fuerza con que ha venido, o sea, ha sido como una avalancha básicamente. Conozco muy bien al equipo, he trabajado con ellos en Creative Mornings, en otros tipos de proyectos, la verdad que son gente sensacional. Y bueno, la verdad que muchísimas gracias por escogerme para este tema. La verdad que para mí el agua es algo que me apasiona, es algo que estudié, es algo que hago todos los días. Entonces es un tema del que podría hablar muchísimo tiempo. Pero hoy tengo 20 minutos, así que lo voy a hacer en ese tiempo. Vale, bueno, empecemos por aquí. Yo estaba pensando, obviamente hoy estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Y generalmente el Día Mundial del Agua es para conmemorar, pero también es para concientizar. O sea, hay una problemática mundial con respecto al agua y se suele hablar sobre el gran problema en el que estamos, las grandes alarmas que hay. Por lo menos ayer en las noticias alguien en el canal decía, este ha sido los 4 meses más secos en 106 años. O sea, son números muy alarmantes. Pero yo, conociendo la audiencia de Creative Mornings, no quería hablarles sobre algo que ya saben y algo posiblemente que ya están tomando acciones, porque pues eso espero de todos los que estamos aquí. Entonces, creo que estas cosas como el agua es un recurso limitado, estamos todos claros en eso. El agua es vida, también estamos muy posiblemente claros en ese enunciado. Y hay que ahorrar agua, esas son cosas que creo que estamos en la mismísima página y eso me alegra muchísimo. Entonces, yo quería enfocar esta charla en cómo la creatividad y el agua se unen. Y ya vimos un ejemplo con el lenguaje creativo, la verdad que felicidades por ese proyecto. Pero yo se los voy a hablar desde mi experiencia, yo soy ingeniera ambiental. Llevo 5 años trabajando en ingeniería y a lo único que me he dedicado es al agua. Entonces, desde mi experiencia, ¿qué espacios yo he visto donde el agua y la creatividad se unen para poder encontrar soluciones? Y creo que por ahí posiblemente sea algo más inspirador que alarmista y los mueva más a seguir con este propósito que es tan importante, que es salvar nuestro recurso. Entonces vamos a empezar por el poder de la comunicación visual. Y yo creo que esto Creative Morning lo hace súper bien. Para mí, como técnica, a veces es súper complicado poder transmitir la importancia. O sea, a veces te encuentras una persona que como que no ve el problema y solo tiene segundos para como tratar de transmitir esa idea y no lo logras, porque obviamente uno empieza así, qué bueno, que mira, que el pH, que no sé qué. O sea, como que te vas mucho por tu formación, pero no logras transmitir ese mensaje, no logras conectar, porque pues obviamente tienen diferentes tipos de formación y tal vez tu mensaje no es tan claro. Sin embargo, por lo menos esto, ¿qué pasa si yo aquí vengo a esta charla y dije, bueno, las cuencas hidrográficas, una cuenca es un territorio, o sea, los perdí. Este tipo de cosas son sumamente aburridas si uno no sabe cómo transportarlas. Por eso existen cosas como estas. Este es un especialista en análisis geográfico húngaro que se llama Robert. Él ha decidido que va a dedicar su carrera a crear este tipo de mapas. Estos mapas son representaciones de las cuencas hidrográficas a nivel mundial.
pero lo que llama la atención de estas imágenes es la fuerza de las imágenes. O sea, estos son, lo que ven, cada color representa una cuenca hidrográfica. Y las líneas son los ríos. Y las líneas más gruesas son el río principal. Entonces ahí tú te das cuenta que en realidad nosotros no estamos solos en este espacio. O sea, nosotros no es que ocupamos un espacio que se llama ciudad y los ríos ocupan otro espacio que se llama cuenca. No, estamos exactamente en el mismo lugar. Miren Estados Unidos. Es increíble la fuerza, o sea, cómo todo eso, cómo el agua se interconecta. O sea, nosotros simplemente decidimos en algún momento que nos íbamos a organizar en países, corregimientos, provincias, depende del lugar. El agua también tiene su forma de organizarse y el agua es muy metódica. Entonces, de esta manera es como está organizada el agua. Con esto, yo creo que es mucho más fácil que las personas se den cuenta de lo increíble, o sea, lo mágico que puede ser cómo el agua se organiza para poder servirnos, básicamente. O sea, esto es básicamente el nivel más básico al que se gestiona el agua. Por eso ustedes siempre escuchan de la cuenca del canal, la cuenca del Amazonas, porque estos son los niveles a los que se puede manejar el agua. Es como el agua se fluye, cómo se distribuye, cómo se expande. Básicamente es la manera como se comunica con nosotros. Entonces, este es el primer poder que les quería presentar, el poder de poder presentar un mensaje técnico en imágenes, que creo que es muy importante en estos días en que hay que hacer conciencia y las personas están comunicándose por redes sociales, por todo lo que es visual. La siguiente. Bueno, ahora que ya pasamos la parte artística, que no es mi fuerte, pero creo que es fundamental, viene el poder de la ingeniería. Aquí tengo un poquito más de experiencia y les comento. En Panamá, lástima que se ve un poco blanco, pero en Panamá tenemos una particularidad. No sé si sabían, pero en Panamá, en la ciudad, tenemos lo que se llama cuencas urbanas. Ya que hablamos de cuencas, ya saben, ya tienen la imagen de esos mapas de Estados Unidos con los colores. Bueno, aquí mismo en Panamá también tenemos eso. Esos colores que ven ahí son las cuencas de la ciudad y los ubico un poco. Esta es la cinta costera 3, esto por aquí es Curundú, la avenida Balboa, Multicentro, hacia allá arriba es Condado del Rey, la Universidad Tecnológica, o sea, y cada cuenca tiene su nombre. Por lo menos yo, que vivo en Condado, mi cuenca es Río Abajo. Esa es mi cuenca. Si yo estuviera estudiando en la universidad, estuviese en la cuenca de Matasnillo, por ejemplo. Son diferentes ríos y cada cuenca tiene su nombre. En Panamá teníamos la particularidad de que en lugar de como el Amazonas, por ejemplo, o en Estados Unidos, vieron que había una cuenca gigantesca, pero toda se iba a un punto. O sea, tenías todo, un gran área, pero todo drenaba finalmente a un solo punto. En Panamá teníamos el gran reto de ingeniería de que estas cuencas eran como, aquí drenaba una, aquí drenaba la otra y allá drenaba la otra. O sea, era como si estuvieras jugando fútbol, tú fueras el portero y te vinieran 5 delanteros. Tenías 5 frentes abiertos y el reto es que nosotros tenemos un sistema de alcantarillado que en cada uno de esos puntos botaba aguas residuales a la bahía, en cada uno de ellos. Entonces era como que, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque el problema es que ya nosotros no tenemos espacio, estamos llenos, o sea, tenemos la avenida Balboa, tenemos hospitales, no podemos construir una planta de tratamiento en cada uno de esos puntos. Entonces vino lo que fue la solución. La siguiente. Si ven esa línea verde que está ahí, a eso se le llama el túnel interceptor. El túnel interceptor es como una barrera que bordea la ciudad y bloquea todas esas descargas. Las líneas de colores son tuberías, son lo que se le llama colectoras. Son tuberías que son como así, de diámetro, 12 pulgadas y más. Y esas colectoras lo que hacen es que de tu casa, de los edificios, todo va captando el agua,
y se concentra en ese tubo, como si fuese un río. La misma lógica. Nosotros en Ingeniería del Agua seguimos la lógica del agua. El agua siempre va a ir de punto más alto al punto más bajo, y eso es lo más barato. De otra manera tienes que gastar en energía. Entonces las colectoras siguen esa misma lógica. Generalmente siguen los ríos y generalmente tienen desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Entonces ese túnel interceptor lo que hizo fue bloquear todas esas descargas, lograr que toda esa agua que anteriormente llegaba a la bahía de Panamá se pudiese colocar en una sola tubería y fuese llevada a que fuese tratada. Ese túnel fue hecho con una máquina como esta, es una máquina tuneladora. La misma máquina que se utiliza para hacer el metro. O sea, básicamente las aguas residuales en Panamá tienen una línea del metro. Solo que no sabíamos que había una línea antes de la línea 1, básicamente. Entonces, la siguiente, esto es como luce el tubo por dentro. Es básicamente, si han estado en el metro y miran hacia allá, básicamente es lo mismo. Es la misma tecnología, tienes esta máquina que va entrando, tienes lo que se le llama un pozo de ataque, que es por donde esa máquina baja, y luego entonces ya sigue excavando. La siguiente. Para darle unos datitos básicos, esta tubería tiene 8 kilómetros de longitud. O sea, esta tubería inicia en Multicentro y termina en Costa del Este. Además, tiene un diámetro de 3 metros, o sea, es más alta que yo. Es gigantesca. Y tiene una profundidad de 16 metros al inicio, o sea, 4 pisos de profundidad. O sea, yo estoy parada en Panamá, 4 pisos hacia abajo de mí es donde inicia ese tubo. Y obviamente tiene que ir bajando para que el agua se mueva en esa dirección. 6 pisos debajo de mí es donde termina ese tubo. O sea, es un trabajo sumamente complejo técnicamente y es un trabajo muy creativo. Necesitas mucha creatividad para poder sacar una solución así que funcione y ver el problema muy objetivamente, porque la verdad que cuando uno se encuentra este tipo de problemas en una ciudad tan congestionada como Panamá, no te queda más que irte por el aire o irte por tierra, y en tierra fue la solución. La siguiente. Otra cosa que nosotros utilizamos se llama modelación hidráulica. Aquí en Panamá siempre se habla que no hay planificación, pero sí se están tomando ciertos pasos. Tuve la oportunidad de participar en lo que se llamó la actualización del Plan Maestro de Panamá. Esa actualización lo que busca es que poco a poco se puedan ir controlando todos esos desbordes de aguas residuales que tenemos, todos esos desbordes de aguas negras que hay en la ciudad. Porque eso es lo que pasa, la causa de eso es muchas veces, hay muchos factores, basura, que la gente tira cosas al alcantarillado, pero también que nuestras tuberías fueron construidas hace muchos años y no estaban preparadas para tener que soportar la cantidad de agua que un edificio de 40 pisos tiene. Entonces, esto que ven aquí, esas líneas son tubos y nosotros lo representamos, por ejemplo, este del medio son los diámetros y ese de allá es la capacidad. O sea, nosotros podemos predecir en base a ciertos criterios, decimos, bueno, la población va a crecer a un 2% y esa población va a estar ubicada aquí, 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 aquí. Corremos el modelo y decimos, mira, este pedazo de tubería, de aquí a 15 años vas a tener que cambiarlo. O vas a tener que dejar de construir ahí porque ya ahí no vas a poder seguir abasteciendo, o sea, la capacidad del tubo no te da. Entonces, este tipo de estudios ya están hechos en Panamá. Ya hay un plan del 2015 al 2045 donde se identificó todo ese tipo de problemática. La siguiente. Y bueno, no podía hablar de saneamiento sin hablar de la planta de tratamiento de Juan Díaz. La verdad que en Panamá somos muy dichosos de tener una planta que tiene una tecnología muy avanzada. Somos una de las plantas que tiene la tecnología más avanzada de Centroamérica, porque nuestros requisitos son sumamente altos también. O sea, el agua que es tratada de esta planta cuando se descarga a la bahía tiene concentraciones de contaminantes que cumplen con la norma y son muy respetuosas del ambiente. O sea, no es que el agua que se bota tiene un impacto negativo, afecta la fauna, no. Esta planta la verdad que trata muy bien el agua y tiene una tecnología muy avanzada. La siguiente.
Unos datitos básicos, la planta inició a operar en el 2013, actualmente trata lo que es equivalente a 100 piscinas olímpicas por día. O sea, piscina olímpica de aquí hasta allá, la altura, todo ese volumen 100 veces cada día. Es una cantidad de agua increíble. Ahora se está expandiendo porque a pesar de que ahorita mismo tenemos esa planta que está tratando esa cantidad de agua, no es suficiente para nosotros. En gran parte porque estamos utilizando mucha agua. Entonces, si bien hay un tema de que sí se necesita, son los consumos, pero también hay un exceso de uso de agua. Esa planta se va a expandir y va a tratar 200 piscinas olímpicas por día al 2045. Nosotros hacemos una planificación a largo plazo porque es una infraestructura muy complicada. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en Panamá y ese es el poder de la ingeniería y cómo la ingeniería crea soluciones para la problemática del agua. Ahora lo último. Cuando estaba haciendo esto yo sentía que no podía hablar de la creatividad sin incluirnos a nosotros mismos. O sea, nosotros somos los que todo el tiempo estamos en esa interfase con el agua. O sea, ¿cómo vamos a quedar fuera? Y sí, también nosotros mismos somos creativos al momento de interactuar con el agua. Esta es una plataforma que se basa en crowdsourcing. Hay muchas aplicaciones, crowdfunding también. Básicamente ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con plataformas similares como Waze. Waze es una plataforma de crowdsourcing. Tú vas en la Panamericana, colocas que hay una construcción, ya eso quedó ahí, luego pasa otra persona, dice sí, efectivamente hay una construcción y así se va generando datos. Estos datos de otra manera fueran sumamente costosos porque imagínense tener personas trabajando para que todo el tiempo estén pasando por la Panamericana para ver qué hay y nos puedan decir. Además de que no serían datos en tiempo real. Entonces, ese es el poder de ese tipo de plataformas, que puedes levantar información de manera muy barata y en tiempo real. La única desventaja es la validación, o sea que los datos, como todos los levantamos, tal vez no todos tenemos la misma seriedad. Esta es una plataforma que se llama Earth Echo. Es una plataforma más que nada para niños y adolescentes, donde generalmente en el Día del Agua, en el Día Mundial del Agua, los niños van a una quebrada, a un río, al mar, al lago, lo que sea que les quede cerca, y toman una muestra de agua y la evalúan y dicen, bueno, pueden medir pH, conductividad, características del agua, muy sencillas. Y vienen ellos y lo suben a la plataforma. La siguiente. Y que es actualmente la cantidad de datos que tiene la plataforma. Todos estos puntitos que se ven aquí son personas que han subido información sobre las características del agua en su comunidad. Y es una base de datos que en cualquier momento le das clic, yo no he encontrado información sobre X río, ¿qué es lo mínimo que puedo encontrar? Y estas personas te lo están reportando. Es una manera de concientizar, de crear una cultura, de crear una concientización, de que las comunidades tengan mayor conocimiento sobre sus recursos, pero también una manera colaborativa a nivel mundial. La siguiente. Bueno, entonces esos eran los tres poderes. La comunicación visual, la ingeniería y la gente. Básicamente con eso cierro la primera parte con la que les quería demostrar cómo la creatividad y el agua se unen para encontrar soluciones. No me quería ir sin antes mostrarle algo más personal, porque el agua traspasa fronteras, y lo vieron, el agua no respeta que si aquí es Brasil y allá es Paraguay, no, yo no paso, no. El agua tiene su forma de actuar. Y la verdad es que a mí el estar en este mundo me ha dado unas oportunidades increíbles. Esta foto es en Bolivia, cuando trabajaba con Ingenieros Sin Fronteras, ese era mi equipo. Ahí fuimos a trabajar en lo que era un sistema de irrigación para una comunidad que se llamaba Aripalca. Y con ellos, la verdad que era mi primer viaje internacional en ese tipo de cosas. Nosotros encontramos los fondos, nosotros hicimos los diseños. O sea, era un viaje de apoyo a esta comunidad y existen muchos proyectos de este tipo. Ingenieros Sin Fronteras se dedica a eso. Luego,
Esta otra foto es en Florida, cuando era estudiante, tomando muestras en medio de la nada de Florida para ver cómo la ganadería afectaba a los humedales. Y finalmente, esta es en Brasil. No tiene nada que ver la foto con agua, pero fue parte del viaje. La foto fue parte del viaje. Aquí fue en Río de Janeiro, como parte de un proyecto de mi oficina, fuimos a evaluar una planta de tratamiento que es el doble del tamaño de la de Chilibre. O sea, de la edad, si aquí somos casi 1.4 millones, pues 2.8 millones de personas es lo que se cree que va a atender esa planta. Una planta gigantesca que todavía estaba en estudios y pues le dimos una revisión. Y la última, ahora sí, obviamente en Panamá. En Panamá la verdad que estoy muy contenta de estar trabajando en esta área. Es por lo que estudié y uno de mis grandes miedos era regresar a Panamá y decir, miren, aprendí todo esto, ¿dónde puedo ayudar? Y que nadie me dijese aquí. Pero gracias a Dios encontré ese lugar. Esto fue en un recorrido con un ingeniero que vino de la compañía de Estados Unidos y estábamos haciendo un recorrido para analizar el sistema de alcantarillado. El trabajo es básicamente ver cómo corre el agua sucia, así que no sé si les interesaría, pero eso es lo que estábamos haciendo básicamente. Así que, bueno, espero que con la charla se lleven una visión más inspiradora para su celebración del Día Mundial del Agua, sin dejar a un lado la concientización y todas las acciones que debemos tomar. Lo más difícil es cambiar nuestros hábitos, es lo que siempre nos va a costar. Así que pasito a pasito, pero también rapidito, porque todo el tema del calentamiento global está encima de nosotros y si otras personas no están tomando las acciones, pues por lo menos que no quede en nosotros que no hicimos nada. Así que muchas gracias.